Sí, ahí debería estar grabando. Voy a confirmar. Sí, ahí está grabando. Ya, ahí ve mi pantalla, ¿cierto? La estoy compartiendo. Sí, sí, Sí. la veo. Entonces, devolvemos a la primera. Ya, aquí estamos entonces con la primera unidad de razonamiento lógico que tiene que ver con el pensamiento crítico. ¿Ya? No sé si puedo revisar los contenidos de la unidad Sí, antes, sí, ¿sí? hasta hice el cuestionario. Ah, genial. ¿Y cómo Hice le fue? sí, es que tenía algunas dudas. ¿Sí? Ya, pues entonces ahora en la medida, si quiere que vayamos aprovechando, si tocamos el tema, me aprovecha y las vamos solucionando. Ya, pues, ¿Ya? Cuando no hay toquemos los problema. temas, hay cualquier cosa, me detiene nomás y me pregunta, ¿ya? Ya. Ya, básicamente esta unidad se divide en dos, que es la primera parte de argumento y falacia y la segunda parte que tiene que ver con los elementos de lógica. ¿Ya? Mm. Partamos de inmediato con la primera parte que es los argumentos y falacias. Lo primero que tenemos que hacer es definir más o menos qué es un argumento para poder entender lo que viene a continuación. Dice que un argumento corresponde a un proceso razonado que consta de una serie de premisas que tienen como consecuencia una conclusión. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de premisas, pueden ser frases u oraciones o situaciones que me van a permitir razonar en base a ellas y obtener una conclusión. Ahora, ¿qué es importante? Como dice ahí abajito también, que cuando un argumento no entrega suficiente evidencia para que la conclusión sea verdadera, vamos a estar frente a una falacia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque puede pasar que yo con dos premisas simples obtenga una conclusión y esa conclusión no necesariamente va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque como lo dice ahí abajo, si ese argumento en base a esas premisas, las premisas en sí son muy débiles o entregan muy poca evidencia, la conclusión a la que estamos llegando va a ser una falacia, no necesariamente va a ser correcta, ¿ya? Y en Ya. ese sentido, existen varios tipos de falacias que los vamos a ir viendo, vamos a ver la mayoría. Hay más de los que están acá, pero aquí están la mayoría, ¿ya? Ujú. La primera es la falacia dirigida al respecto, que dice que en este tipo de falacias se acepta, perdón, la conclusión usando como argumento el prestigio del experto. ¿Ya? Y ahí bajémoslo de inmediato un ejemplo para que lo entendamos de mejor manera. Dice que algunos doctores recomiendan no consumir azúcar y como los doctores son especialistas en el área, entonces el azúcar es malo para la salud. Ese ejemplo es una falacia. ¿Por qué? Porque da como cierta la conclusión de que el azúcar es mala para la salud, solamente dando como argumento que lo dijeron los especialistas. No se basa en ningún paper, en ningún estudio, no se basa en ningún razonamiento más elaborado, sino que simplemente asume que el tema del azúcar es mala para la salud solamente porque lo dijeron los especialistas. Y no necesariamente así. Entonces ahí estamos frente a una falacia dirigida al respecto. ¿Ya? Entonces siempre que eh, para aceptar una conclusión se use como argumento el prestigio del experto y solamente eso, estamos frente a una falacia dirigida al respecto. ¿Ya? Ah, ya, ¿Sí? ya, sí. Entonces, siempre que a ti te den, no, es que esto es cierto porque lo dijo, no sé, tal doctor que Juanito. apareció en la tele, por ejemplo. Eso sería una Ya. falacia, porque no porque lo diga el experto necesariamente, porque el argumento para decir que la conclusión es verdadera solo es que lo dijo el Experto. experto, nada Ya. más. No se No se da basa ninguna en. otra razón. Ya, ¿Sí? ya Entonces, siempre que entiendo. ocurra eso, estamos enfrente a una falacia dirigida al respecto. ¿Ya? Ya. La segunda es la falacia dirigida al hombre, que dice que en este tipo de falacias se refuta la conclusión usando como argumento el descrédito de la fuente que lo emite y no de los argumentos que llevan a la conclusión. Aquí hay un ejemplo típico. El número, que es una falacia en el ejemplo. El número de participantes de la marcha no es correcto, ya que la cifra la entregó la organización del evento. Ocurre algo parecido al anterior. Aquí, en vez de darle la razón, se desacredita el argumento. Perdón, se desacredita la conclusión. Que acá es decir que el número de participantes de la marcha no es correcto. ¿Y cuál es el único argumento que se da? Es que la cifra la entregó la organización. Nada más. En vez de decir, no sé, es que el método en que se calculó fue el incorrecto, Ah, es ya. que en vez de dar un argumento más elaborado, como te digo, decir, no, es que la metodología de cómo contaron
en la incorrecta. Es que para contar no se basaron en ninguna metodología, sino que solamente vieron el grupo y asumieron un número al azar. Entonces, no se da ningún argumento de ese tipo, sino que se desacredita solamente porque el número lo entregó el evento, lo entregó la organización del evento. Claro. ¿Qué es lo que pasa muchas veces también con el tema de los políticos? No sé si te has fijado que a veces cuando ocurre que un político, sea del color político que sea, da Me un argumento, salió, la otra persona, en vez de desacreditar o contraargumentar o de justificar el que no es cierto por el argumento que dio, desacredita a la persona. de hecho en Dice, el no, porque... cuestionario, ¿Cómo? de hecho en el cuestionario me apareció una del ministro ¿Sí? de Transporte, ¿Ya? algo de los transportes, Ujú. pero lo desacreditamos porque como es ministro, usa auto, algo así. Claro. Claro, por ahí Mm, va. Entonces ya. se desacredita porque, no por el motivo, como te decía, si vamos al caso de los políticos, cuando un político dice algo, viene el otro del otro extremo y le dice, no, es falso porque tú eres de, no sé, de derecha o de izquierda. Entonces ataca a Mm, la persona, en vez de atacar al argumento que la persona dio. Y eso pasa ya. mucho en política, sobre todo cuando hay debates, en Ah, vez sí, de desacreditar el argumento, se desacredita a la persona. la persona, sí, Claro, lo he que visto en este mucho. caso sería la fuente, ¿ya? En ese caso. Ahora aquí en el caso del ejemplo que se da aquí en la presentación, es que la fuente sería la organización del evento. No necesariamente tiene que ser una persona, en este caso es la organización del evento, Mm, ¿ya? Pero ah, ya. siempre que estemos frente a que se desacredita la fuente y no el argumento, es una falacia dirigida al hombre, ¿ya? Ya, Eso es. entiendo. Veamos la siguiente, dirigida al pueblo. Esta es más sencilla. Dice, esta falacia se presenta al suponer que, si muchas personas creen en algo o actúan de cierta manera, esa creencia o forma de actuar es mejor. El ejemplo típico Mm, es, la ¿cómo religión, no va a existir Dios si tanta gente cree en él? ¿Sí? ya, Entonces, claro, sea como cierto algo porque muchas personas creen en algo, se asume como cierto o que es la manera correcta de actuar o pensar. ¿Sí? entiendo. Si ahora lo vemos como con otro ejemplo cercano, por ejemplo, pasa mucho ahora con las personas que son terraplanistas. Entonces, claro, las personas que son terraplanistas dicen que la Tierra es plana. Entonces, ¿qué podríamos asumir? Que como muchas personas creen que la Tierra es plana, entonces es cierto. Entonces, esa es la Mm, manera correcta de pensar. Sino que no se hace caso a argumentos reales, sino que, como lo dicen hartas personas, entonces es cierto. es cierto. ¿Ya? Por ahí va. Ya, Veamos entiendo. la Eh, siguiente, que es la dirigida a la ignorancia, otro tipo de falacia. Dice que esta falacia se presenta al dar como argumento que, si un hecho nunca ha sido presenciado o como no está demostrado, entonces es falso. Aquí también uno de los ejemplos típicos que se da, que es que nadie ha demostrado que existe vida en otros planetas, entonces no existe vida fuera de la Tierra. Entonces, como algo no se ha demostrado, se da porque de inmediato no existe. no Ahora, no existe. podemos decir si existe vida afuera o no. Mm, Pero lo que trata esta falacia es que como no se ha demostrado, no es cierto. O no existe vida afuera, en este caso de la Tierra. ¿Sí? sí, entiendo. Es Entiendo. como lo que mis ojos pueden ver, Sí, prácticamente. Esa sí, es como este tipo de eso, falacia. ¿Sí? sí. Si mis ojos no lo ven, no es cierto. No O sé. algo así. ¿Ya? Mm, La siguiente, a causa de esto, dice que esta falacia se comete al inferir que existe una relación causal entre dos o más eventos por haberse observado una relación entre ellos. ¿Ya? Aquí el mm, ejemplo es que dice que hace unos días me regalaron una pata de conejo para la suerte y a los pocos días encontré trabajo. Entonces, por tanto, el amuleto me ha dado buena suerte. Entonces se relacionan dos cosas o dos eventos para poder obtener una conclusión. En este caso, como le mm. regalaron la pata de conejo y a los pocos días encontró trabajo, se asume que el amuleto da suerte. ¿Se ¿Sí? podría decir el horóscopo también? ¿O no? Sí, porque claro, el horóscopo en el caso de que, por ejemplo, que el horóscopo diga que vas a encontrar trabajo hoy día o en esta semana y justamente te Eh, pasa que encontraste trabajo, a causa si de, tú has, claro, a ya, causa de, entonces tú dices, entonces el horóscopo es cierto. ya, entendí. Ahí lo podríamos asumir con un ejemplo con el horóscopo. Otro Ya, bueno. típico, otro ejemplo que podemos dar de acá,
es con los futbolistas. No sé si te has fijado que muchos futbolistas tienen cábalas. Y Ah, la sí, cábala, sí. ¿por qué nace? Por ejemplo, si justo ese día, no sé, de que el futbolista entró a jugar y entró con unos zapatos de un color que nunca usaba, por ejemplo, siempre usó zapatos negros y ese día usó zapatos naranjos, y justo hizo un hat-trick, Mm, entonces nunca más ya dejó de sé. usar los zapatos de ese Eso. color, porque asumió que porque usó los zapatos de ese color, pudo hacer el hat-trick. Mm. Se puede usar Entonces, también sí, ujú, se puede usar también los santos. sí, también podría También. utilizarse como ejemplo. Ya. Claro que si yo le voy y le rezo un santo y a la Mm, semana o al tiempo se cumplió lo que yo le pedí, se asume que el santo es el que me hizo el milagro. Sí, ya. también es una falacia a causa A de. causa de. Ah, ya, ya. Sí, Entiendo. sí. Ahí tenemos Entendí. muchos ejemplos Mm, que son atribuibles a esta falacia. ¿Ya? ya. Muy bien. en- Muy buenos Entiendo. ejemplos, no se me habían ocurrido a mí. Excelente ahí. Con lo del Sí. horóscopo, sobre todo, nunca lo había asociado, así que sí, muy bien. Ah, ya. Sí, sí, muy bien. La siguiente, generalizaciones negligentes. Dice que se presenta al generalizar una situación basándose en muy pocas evidencias. Y ahí aparece un ejemplo también. Dice que se determinaron 5 casos de migraña aguda en un barrio en el que hay una torre de telefonía celular. Entonces se asume o se concluye que las ondas emitidas por la torre deben ser la causa de la enfermedad. ¿Ya? Mm, Aquí usted me podría decir, sí, pero al final es cierto que por eso causaron migraña, por la mm, torre de teléfono. Pero eso se transforma en falacia, a pesar de que pudiese ser cierto, porque no podemos asumirlo o obtener esa conclusión con tan pocos casos, con tan mm. poca evidencia, Sí. ¿sí? Aunque después se demuestre que sí en realidad los casos de migraña son por la torre. Pero eso, ¿cuándo se va a comprobar que en realidad? Porque hay muchos más casos, porque se hizo un estudio, Mm, porque se hizo, qué sé yo, más investigaciones, y ahí recién, cuando hay suficiente evidencia, ahí sí podemos concluir. Pero con tan poca evidencia, concluir algo se transforma en falacia. ¿Sí? ya, entiendo. Por ahí va. Ya. ¿No se puede decir como falacia del pueblo o de un grupo? No, porque son diferentes. Porque ahí está la dirigida al pueblo, por ejemplo. La Mm, dirigida al pueblo es cuando muchas personas ah, creen algo ya. y nosotros lo asumimos como que es cierto o es la forma correcta de pensar. Mm, la otra ¿Sí? es como un grupo. Claro, esto es lo contrario. Ya. La del pueblo era como muchas personas creen algo, esa es Mm, la forma correcta de pensar o es lo cierto. En esta de generalizaciones negligentes es lo contrario, porque hay muy pocos casos, se asume de esos pocos casos una conclusión mm, general. ya, entiendo ¿Sí? Ahí está la diferencia. la diferencia. Sí. Y la última es el razonamiento circular, que esta incluso para mí es como la más evidente porque incluso es media cantinflesca, por decirlo de manera súper coloquial. Fíjate, Ya. dice que esta falacia se presenta cuando se emplea un argumento en que se supone como demostrado aquello que se debe demostrar. Oh, Entonces, no. ¿qué dice el A ejemplo? ver. Incluso la definición suena hasta rara. Sí. Dice que todos los veganos comen sano, porque las personas que no comen sano no son veganas. ¿Te das cuenta? Estoy como diciendo lo contrario. Estoy justificando que todos los veganos comen sano y estoy Oh, justificándolo con lo contrario. Entonces, con lo que tengo que precisamente demostrar. Entonces, porque ¿quién te dice que las personas que comen sano son veganas o que no son bueno, veganas? Entonces te está mm, tratando de mostrar algo, justificándolo con lo contrario, diciendo que las personas que no comen sano no son veganas cuando dijo anteriormente que los veganos comen sano. ¿Te das cuenta? Entonces, llega a sí, ser un como, poco disparatada. sí, sí, como raro, como, Sí, claro, o sí, sea, yo todo soy raro. bueno porque no soy malo. Es como ese tipo Sí, de, es sí. como decir eso. Mm, Es justificar que soy bueno diciendo lo contrario, ok, que no justifica nada. Como te ya, decía, decir soy una buena persona, ¿por qué? Porque no soy una mala soy persona. mala persona. Ah, Claro, ya, es ya, como ya ese es el entendí. razonamiento circular. Me doy vuelta en lo mismo, pero no dije Ya nada lo al final. Como por ahí va, entendí. no sé si se entiende. Sí, sí, entendí clarito. Sí, eso es. ¿Ya? Ya, Y esos son los tipos de falacias que aparecen en esta primera unidad. Hay un par más, pero por ejemplo está la del hombre de paja, pero no está dentro de los contenidos de la unidad, pero ya. está. ¿Ya?
Veamos la segunda parte que no tiene que ver, que ojo que en otra clase me decían, ah, pero ¿cómo relaciono estas dos cosas? No, no tienen mucho que ver, son cosas aparte, son mundos aparte, ya que han llegado en cierto punto se pueden relacionar, pero no he llegado al caso de cómo lo estamos tratando en la unidad, ¿ya? Así que son dos cosas aparte. Eh, El tema de las falacias, un mundo, este tema de las proposiciones y elementos de lógica que vamos a ver ahora es otra mm, parte diferente del contenido, ¿ya? Y con los elementos de lógica, lo primero que tenemos que definir es lo que es una proposición, donde dice que una proposición es una mm, frase que puede ser verdadera o falsa, o sea que le podemos dar un valor de verdad. Veamos un ejemplo inmediato para que le vayamos encontrando sentido a esto. Eh, Ahora, a una proposición siempre la vamos a nombrar con una letra. En este caso, por ejemplo, a la primera proposición se le nombró con la letra P. Entonces vamos a decir que la proposición P dice que tenemos sueño. ¿Por qué mm. es una proposición esa frase? Porque yo le puedo dar un valor de verdad. Puedo decir si es verdadero o si es falsa. Nos da lo mismo si es uno u otra cosa. Lo importante es que una proposición se define porque le podemos dar ese valor de verdad. Entonces, si yo digo, tenemos sueño, puedo decir sí, es verdadero. O tenemos sueño, no, es falso. Da lo mismo la que le dé. Como le podemos dar ese valor de verdad, es una proposición. Ahora, La, diferente si... Ujú, dígame. la letra PQRST, eso se le. ¿Cualquiera? Sí, son los nombres que uno le puede dar a una proposición. Puedo Generalmente poner se empieza por una A. P, Q, R, S, T, pero usted le puede poner el nombre que quiera. A, X, Ah, ya. da lo En- mismo. ¿Sí? Entiendo. Es solamente ponerle un nombre para poder identificarla bien, porque después vamos a construir proposiciones compuestas. Entonces, para la nomenclatura que tenemos que utilizar, es más fácil nombrarlas de alguna manera, en este caso con letras. ¿Ya? Pero Sí, puede es ser que cualquier letra. ¿Ya? sí, aquí también me mandó una guía. Ujú. Yo la hice. ¿Ya? Y le No, aparecía sí, pues ahí aparecía eso, la construcción de eso es la proposiciones construcción. compuestas. Sí. Sí. Por ejemplo, el Sí. clima está nublado. Ujú. ¿Qué más? El transporte llega en 5 minutos. Más le Sí. puse. Y varios más. Sí, lo tengo aquí. No sabía cómo subirlo porque. Ya, genial, pero si lo tiene, por Sí, último, descárguelo y me lo envía al correo, si quiere. Y ahí yo se lo puedo revisar. Si es que el correo ya le pues. funciona. Si es que Sí, me es el llega en el correo. correo. Sí. Sí. Sí, o lo puede incluso, no sé si está la opción habilitada en la plataforma para que lo pueda subir. Mm. Ah, también me apareció la del astronauta. Sí, 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 hay Sí, varias. Sí, de hecho, en la el guía hay varias astronauta que le piden utilizar, es un propósito, construir solución. proposiciones compuestas. Sí, No sé si tiene, bueno, si tiene alguna duda sobre eso, ahora vamos a ver toda la manera en que se arman las proposiciones. Así que si tiene alguna duda ahí me lo pregunta. ya pues, ¿Sí? Aprovechamos el tiro. ¿Ya? ya pues, no hay Entonces, problema. pero antes de llegar a eso, es importante que sepamos bien lo que es una proposición, porque se habla de proposiciones, pero a veces uno arma una proposición Sí, se ve. y en realidad ni siquiera es una proposición. ¿Ya? Entonces, como le decía, para que comprobemos que una proposición es tal, debemos poder darle un valor de verdad. Por ejemplo, la segunda, que es la proposición Q, dice que 5 más 8 es 20. Evidentemente eso es falso, Falso. pero precisamente como podemos decir que es falso, le podemos dar un valor de verdad, es una proposición. Diferente, por ejemplo, que yo dijera el sol. Entonces uno podría decir, ah, el sol, ¿es una proposición? No, Mm. porque puedo decir que es verdadero o que es falso. No, porque no tiene sentido decir, ah, el sol es verdadero o el sol es falso. No tiene sentido decirlo. Entonces, Mm. no le puedo dar un valor de verdad. Entonces, decir simplemente la frase el sol no es una proposición. Como al contrario, que también es una frase súper cortita, el tenemos sueño. Ese tenemos sueño sí es una proposición porque yo le puedo dar un valor de verdad. Puedo decir si es cierto o si es falso. Da lo mismo cuál de las dos. Lo importante es que lo podemos decir. ¿Ya? Y por eso en la Q hay evidente con una operación matemática que obviamente es falsa, pero Mm. precisamente como podemos decir que es falsa, es una proposición. ¿Sí? Sí, ¿necesariamente tiene que ser verdadero No, o tienen que puede ser ser las dos? falso. Por ejemplo, aquí en la Q es falsa, evidentemente es falsa, pero Mm. como podemos decir que es falsa, sigue siendo una proposición. Ah, ya, ya ¿Sí? entiendo. Lo importante es que le podamos dar un valor de verdad, verdadero o Mm. falso. ¿Ya? Aunque aquí, insisto, es evidente que es falso, pero es Sí. una proposición, sí lo es, porque le Mm. pudimos dar ese valor de verdad. Que el decirle que un valor de verdad no significa necesariamente que sea verdadero, puede ser verdadero o falso.
Pero Es sí podemos decir si verdaderamente falso, algo así. claro, es Ya, una proposición, pero la afirmación es falsa. Como ya, eso es lo formal. ¿Sí? entiendo. Aquí tenemos otra, que es R, que dice que los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Entonces, como eso podemos, a esa frase le podemos dar un valor de verdad, decir si es verdadero o falso, es una proposición. Lo mismo acá con la proposición S, dice que no existe vida fuera del planeta. También es una proposición porque podemos indicar si es verdadero y falso. Es verdadero y falso, sobre todo en esta que como que puede que quede la duda, no sé si es lo uno o lo otro. No tengo idea porque no lo podemos comprobar, no podemos decir si es verdadero y falso, pero sí le podemos, no podemos afirmar, perdón, si es verdadero o falso, pero sí le podemos dar ese valor de verdad. Podemos decir si es verdadero, podemos decir si es falso. Para algunas personas va a ser verdadero, para otras va a ser falso. Pero como podemos decir si es verdadero o falso, es una proposición. Y lo Ya. mismo pasa con la última, que es la proposición T, que dice que 14 es mayor que 10. Esta evidentemente es verdadera, y como podemos darles un valor de verdad, es una proposición también. ¿Ya? Ya. Entonces, de manera resumida, para que una frase sea una proposición, tenemos que poder darle un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Si es uno o lo otro, no me importa. No me importa si la proposición es verdadera y falsa. Lo que me importa es que le puedo dar ese valor de verdad. Ya. ¿Sí? Ahora, estas son proposiciones simples, ¿sí? Que cada una de estas letras, la proposición de cada una de estas letras es una proposición simple, pero con ellas podemos crear proposiciones compuestas, ¿ya? Y hay varias maneras de crear proposiciones compuestas, ya que las vamos a revisar una por una. Que la primera es la negación, que tiene que se indica que tiene la simbología esta como de la ñ arriba. Mm, ¿Sí? sí. Y vamos a tener varios ejemplos. Por ejemplo, la primera dice la proposición P, que sería la proposición simple, que dice que Messi es el mejor jugador de fútbol del mundo. Y lo que podemos hacer es negar esa proposición, que como lo indicamos simbólicamente, colocándole precisamente el Un cosito sombrerito de la la ñ a la P. Y no recuerdo cuál es el nombre, que tiene un nombre, pero no lo recuerdo, siempre se Ah, me olvida. oh, Pero no sabía que tenía un nombre. esa cosita de la ñ tiene un nombre. Ah, ¿Sí? ya. No recuerdo cuál es el nombre. Pero el símbolo de la ñ, Sí, ¿cierto? sí, Si le ya. ponemos el símbolo de la ñ antes de la proposición, sería negar P. Entonces, es simplemente ponerle un no, que en este caso decir que Messi no es el mejor jugador de fútbol del mundo. Bueno, ahí me Mm. faltó la palabra de fútbol, perdón. Debería ser lo mismo, Eh, no es el mejor jugador de fútbol del mundo, debería ser. ¿Eh? mm, Entonces, es simplemente la negación, es tomar la proposición original o la proposición simple y negarla. ¿Sí? Nada más que ya. eso. La idea es no cambiar mucho lo que dice la proposición inicial, sino que simplemente negarla, tomar la misma frase y negarla, no cambiarla. Así que Ah, ojo con eso. ya, ¿Sí? Porque ya. algunos la cambian, no sé, Messi parece que no es, no, tiene que ser tal Mm, cual o lo solo más colocar. parecido. Mm, Obviamente hay algunas situaciones, si usted me dice, ah, pero es que niego simplemente con la palabra no, aquí lo estricto sería poner el no al principio, pero si no tendría sentido si no pongo te no, sí, Messi es el mejor jugador de fútbol del mundo. No, no tiene sentido. Entonces uno el no o la negación la tiene que acomodar de tal manera que haga una buena negación y quede con sentido la oración. ya. Por ejemplo, aquí el no fue conveniente colocarlo después de Messi. Messi no es el mejor jugador de fútbol del mundo. ¿Sí? Pero si vemos el segundo ejemplo, que donde P dice que tenemos sueño, la negación de P sería no tenemos sueño. Aquí en la negación convino más ponerla al principio Mm, para poder negarle y que tenga sentido la frase. ¿Ya? Entonces mm. ahí lo ideal es simplemente ponerle un no, de tal manera que quede negada la frase de la proposición original. Y lo mismo pasa con el Q, que dice que 5 más 8 es igual a 20. Entonces, ¿cuál sería la negación de Q? Es decir, que 5 más 8 no es igual a 20. Que aquí lo hice con palabras para que, como le pusimos la palabra no, es más conveniente en vez de colocarle la simbología, Sí, ponerla eso le iba en a la preguntar. frase. Sí. Le iba ¿Mm? a preguntar si se puede colocar la Sí, simbología sí se puede, igual. porque quedaría medio raro poner 5 más 8 no, el signo igual a 20. No. Entonces, para que tenga sentido, uno en vez de ponerle el signo igual, aquí lo escribe con palabras. Ya, Pero pues. es solo eso. ¿Ya? Lo importante es que acá es,
intentar no cambiar la frase original, sino que simplemente negarla, ¿ya? Porque si no, si la cambiamos mucho, a veces es necesario, de acuerdo a la proporción, a veces es necesario, en vez de solamente ponerle la palabra no entre medio, cambiarla un poquitito. Pero lo que uno puede hacer es cambiarla un poquitito, el mínimo Mm, posible, y solamente para que la frase negada tenga sentido, ¿ya? No, no suena ya. disparate, solamente para eso. Pero la regla general es simplemente poner un no en algún lugar para que quede negada la proposición inicial, ¿ya? Ya. Entonces esa es la primera manera en que podemos armar proposiciones compuestas. La segunda es la conjunción, que es ese como gorrito, ¿ya? Ya. Entonces aquí lo vamos a hacer de inmediato con un ejemplo. Vamos a tener dos proposiciones nuevamente. La primera es que dice que hoy llueve sobre Santiago. Esa sería la proposición P. Y la proposición Q, que es que Santiago es la capital de Chile. ¿Cómo vamos a formar la conjunción con la simbología? Como tenemos acá abajo. Sería P, el gorrito y Q. Siempre acá el orden va a estar dado de izquierda a derecha en el orden que yo quiero poner las proposiciones. Aquí me está indicando que primero coloque la P y después la Q. ¿Podría ser al revés? Sí. Ahí el orden lo coloca uno de acuerdo a lo que necesito, de acuerdo a lo que se pida, ¿ya? Si me dice Mm, primero Q, obviamente voy a colocar primero Q, ¿ya? Y la manera de armar esta proposición compuesta es simplemente poner la proposición que se me indica primero, que en este caso sería la P, que si te fijas dice hoy yo en Santiago. Entonces así se puso acá abajo, hoy yo en Santiago. sí. La conjunción es poner el conector y, solo eso, y a continuación Ya. la proposición siguiente, que en este caso es Q, que dice que Santiago es la capital de Chile, que está puesta acá, ¿sí? Ya. Entonces de esa manera, con estas dos proposiciones, armamos una sola proposición compuesta con la conjunción que, insisto, es simplemente poner una I, que ahí la puse en negrita, entre medio de las dos proposiciones, donde quedaría de la siguiente manera la proposición compuesta. Diría, hoy llueve sobre Santiago y Santiago es la capital de Chile. Ahí quedó armada la proposición Ya. El gorrito es compuesta. cualquier conector. No, el gorrito indica que tenemos que poner el conector y. Ah, Esa es la ido. conjunción. La Ido. conjunción es Ah, unir ya. las dos proposiciones Bien. con el conector y. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Entonces, siempre que aparezca conjunción, unen las dos proposiciones que se te piden con una y. Y ahora la vamos a ver por qué no es con cualquiera. Porque ahora viene la disyunción, que es como una B corta, como una V. Mm, Y la disyunción es lo mismo que la conjunción. La diferencia es que uno una proposición con la otra, con el conector O, que fíjate, ahí ya lo puse en ah, negrita. ahí está. Ya. ¿Sí? Entonces, Sí. nuevamente, para que veamos el ejemplo completo, dice una proposición P, que dice que el seguro que poseo cubre enfermedades catastróficas. La Mm, proposición Q, que dice que el seguro que poseo cubre accidentes. Y la manera de construir simbólicamente la proposición compuesta es similar a la anterior. La diferencia es que en vez de colocar el símbolo de la conjunción, ahora coloco el de la disyunción, que es como una B mm, corta, como una V. ¿Sí? mm, Y como te digo, primero colocamos la proposición P, que el seguro que poseo cubre enfermedades catastróficas, que ahí está. mm, Luego la disyunción, que significa poner el conector O y solo el O. Y a continuación la siguiente proposición, que en este caso es Q, que dice que el seguro que poseo cubre accidentes. Y ahí está. Entonces, ¿cómo nos quedaría la proposición compuesta completa? Diría que el seguro que poseo cubre enfermedades catastróficas o el seguro que poseo cubre accidentes. Y ahí está. Y de esa mm. manera queda armada. Entonces, para la conjunción, que es la anterior, Eh, uno, las dos proposiciones con una Y, con una I, y para la disyunción, sí. uno, las dos proposiciones con una O. ¿Sí? Ya. Ahora, aquí estamos uniendo solo dos, pero se pueden unir tres o más. Ya se van uniendo. La única Mm, diferencia es que tendría que, si hubiese una tercera proposición, aquí a continuación del seguro que poseo por accidente, pongo otra O y la siguiente proposición. Y así se van uniendo hacia el lado. ¿Sí? Es la única ya. diferencia. Sí, es que yo lo vi que hay una también, tres posiciones, por ejemplo, una Q, flecha, ¿Sí? entre paréntesis, y sale la P con el gorrito para arriba y Q. Sí, ahí solamente hay que unir las tres y colocar el conector correspondiente. Por ejemplo, si aquí hubiese si quisiera unir, por ejemplo, con otra proposición,
Aquí yo podría colocar P, el simbolito de la disyunción, Q, Mm. y ahora, por ejemplo, el simbolito de la conjunción hacia abajo, y volver a poner P, por ejemplo. Ah, ya. Entonces ahí quedaría el seguro que poseo cubre enfermedades catastróficas o el seguro que poseo cubre accidentes y el seguro que poseo cubre enfermedades catastróficas de nuevo. Ah, ya. Entonces se pueden ir acumulando hacia el lado, con eso no hay problema. Hay que tener cuidado nomás con el tipo de proposición compuesta que se propone. Si es disyunción, conjunción o negación, dependiendo de eso, va a ser cómo la vamos uniendo. Entonces, cuando es conjunción, se unen con una I, cuando es disyunción, se unen con una O. Ese es el único cuidadito que hay que tener. Ya, ¿Sí? me entiendo. Veamos la otra, la penúltima, que es la implicación, que Esa es la se flecha. simboliza con una flechita. Así que en esta salida en la actividad, ¿no? Sí, esa flechita. Que es la implicación. Entonces, esta es, la flechita, como te decía, es la implicación. Y funciona similar a la anterior para el tema de la simbología, que ya lo vamos a ver. Pero veamos con el ejemplo. Dice primero la proposición, perdón, P, que dice que el valor del dólar en Chile depende del precio de venta del cobre. Y la proposición Q, que dice si el cobre sube su precio, el dólar baja. Entonces, si queremos armar con estas dos proposiciones simples una proposición compuesta con la implicación, simbólicamente quedaría de esa manera, al igual que las otras. La primera proposición, la Mm. flechita que indica implicación, y la segunda proposición. Y acá se puede armar de dos maneras diferentes, que las dos son correctas. La primera es que, primero, para empezar, antes de la primera proposición, pongo la palabra sí, que ahí la marqué con negrito. Entonces pongo el sí, la primera Ya. proposición que me indica en la simbología, que en este caso es P, que es que el valor del dólar en Chile depende del precio de venta del cobre. A continuación, la palabra Entonces, entonces, y luego de la palabra entonces, la segunda proposición, que en este caso es Q, que dice que si el cobre sube su precio, el dólar baja. Entonces, esa es mm, la primera forma de armar una implicación. Comienzo con la palabra sí, la primera proposición, la palabra entonces y la segunda proposición. Y de esa manera armo la proposición compuesta, que en este caso, ¿cómo quedaría? O como diría, si el valor mm, del dólar en Chile depende del precio de venta del cobre, entonces, si el cobre sube su precio, el dólar baja. Y ahí ya. tendríamos hecho una implicación. Y hay una segunda forma, que quizás es un poco más sencilla, que es poner la primera proposición, que en este caso es P, a continuación poner la palabra implica que, y a Ya. continuación de esa palabra, la segunda proposición. En este caso, ¿cómo quedaría? El valor del dólar en Chile depende del precio de venta del cobre. im- im- del ¿Neta precio qué? de perdón, parece que lo leí mal. El valor del dólar en Chile depende del precio de venta del cobre. Implica que si el cobre sube su precio, el dólar baja. ¿En cuenta? Y ahí también tenemos otra vez una implicación, pero armada de una segunda forma. Ahora, no hay una regla para armar la implicación con la forma uno o con la forma 2, sino que siempre va a depender de cómo quede mejor armada la proposición compuesta de acuerdo a lo que diga cada una de ellas. Si con las dos proposiciones suena más bonito o de manera más entendible o más lógica con la primera forma, lo hace con la primera forma. Si queda mejor de la segunda manera, de la segunda manera. Ya aquí es como son dos versiones para hacer lo mismo y cuál uno elige con la que quede mejor armada la proposición compuesta. ¿Sí? La unión de las dos. Pero las dos son correctas. ¿Ya? Ya, pues, Y entiendo. la última, que es la bicondicional, que es la flechita, pero indicando hacia ambos lados. Eso indica bicondicionalidad. Bicondicionalidad. Mm. Veámoslo con un ejemplo también. Dos proporciones. La primera es Q, que dice que los estudiantes aprueban todos sus cursos, perdón, que los estudiantes que aprueban todos sus cursos obtendrán su título. Y la proporción P, que dice que los estudiantes que estudian aprueban los cursos. Entonces, simbólicamente, ¿cómo se va a indicar una bicondicional? Colocamos la primera proposición que queremos armar, el símbolo de la bicondicionalidad y la siguiente proposición, que en este caso es Q. ¿Ya? Ahora bien, Mm, ¿cómo ya. vamos a unir las dos? Aquí, entonces,
Acuérdate, la disyunción era con I, perdón, la conjunción, lo que me quiero equivocar, ahí sí, la conjunción unimos las dos proposiciones con una I, Mm. la disyunción unimos las dos con una Q, la implicación la unimos con un implica que, y la bicondicional unimos las dos proposiciones con un sí y solo sí. ¿Ya? Solo Es eso. como comprenderse la frase con que unimos las dos cositas nomás en cada uno. Solo Entonces, sí y solo sí. No sí es y sí solo nomás. sí. Esa es la frase con la que nosotros unimos las dos proposiciones cuando estamos frente a un bicondicional. Entonces, siempre No que te hay. aparece un bicondicional, para unir las dos proposiciones que te salen, Sí, utilizar la palabra o la frase, mejor dicho, sí y solo sí. Y ahí la eso marqué nomás, incluso con negrita. ¿cierto? Solo eso. Entonces, Ya. coloco la primera proposición que me dice que es P, que es la de abajo, que los estudiantes que estudian aprueban los cursos, la frase sí, solo sí, y que indica la bicondicional, y la siguiente proposición que es Q, que dice que los estudiantes que aprueban todos sus cursos obtendrán su título. Entonces, ¿cómo Mm. quedaría armada completa? Como que los estudiantes que estudian aprueban los cursos, sí, solo sí, los estudiantes que aprueban todos sus cursos obtendrán su título. ¿Ya? Entonces ahí Ya. tendríamos la bicondicional con la que tenemos los 5 elementos con que podemos armar proposiciones compuestas. Y con lo que además terminamos los contenidos de esta primera unidad. Mm, ¿Sí? ya pues. No sé si tiene alguna duda o le queda alguna duda con lo que hemos Me, visto. que- me quedo más claro. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien, qué bueno. Ahí Sí, cualquier duda, sí. obviamente, si le vuelve a echar una repasadita por ejemplo, la actividad que hizo de la guía de trabajo aplicado, Mm, si le echo una ahora repasada y tiene lo, alguna duda, por supuesto me la envía nomás y yo ah, encantado se la respondo. ¿Ya? ya, pues, ahora lo haré más, con más Eso. capacidad. Sí. Ahora, ojo, no sé si vio el otro un mensajito que le envié. Sí, yo le Por aquí respondí. está. Ah, sí, sobre la que le acomoda más tener la clase encima de Sí, la entrega. sí, porque una Sí. semana antes se me va a olvidar todo y Sí, prefiero sí estar pasa. Yo fresquito. también por eso prefiero que las clases también con todo pueden hacerla. Pero hay algunos estudiantes que prefieren una semana antes, por eso Mm. le estoy preguntando, Ay, ya. para lo que le Sí, salga mejor a usted. Sí, de esa manera, así usted puede, como lo hizo ahora, del tema de revisar los contenidos antes, empezar a trabajar en la evaluación final. Entonces, así algunos días antes, si tiene dudas con lo que contestó en la evaluación final, en la misma clase yo le puedo ayudar, pues. Entonces ahí corrige y termina subiéndolo. ya pues, ¿Sí? Así que, sí. ojo, qué importante de acá de lo de antes es que le puse las evaluaciones Relación. finales. Esta primera unidad no tiene evaluación final que pondere a su nota final de la asignatura, sino que las unidades que son con nota es de la 2 a la 4. A la ¿Ya? 4. Así que no hay entrega de evaluación final con nota en esta unidad. Ahora, eso no deja de que sea importante esta unidad. ¿Por qué? Porque como le comenté, la actividad de integración se pregunta de todas las unidades. Entonces aquí en la actividad de integración se van a preguntar cosas de la unidad uno, ¿ya? Así que Ya. no se asuste que no hay evaluación final de la unidad uno, ¿ya? Está No, planeado así, ¿ya? sí, no, y me gustó la clase, me gustó así. ¿Sí? Sí, No, que no bueno, esa sabía es la idea, nada, po. no sabía La, nada de la esa idea, clase. como le Sí, digo, es hacer un resumen de la unidad en la clase, como lo hicimos ahora, y poder ir respondiendo a las dudas que tengan, concentrarnos en lo preciso. Ahora, si usted tiene varias dudas, le dedicamos más tiempo a contestar las dudas, sobre todo si ya ha estudiado los contenidos. sí, Sobre todo esa es la idea de las clases, ¿ya? Así que ya pues. eso, entonces ahora voy a agendar con esta respuesta todas las clases Sí, y le todas voy las a clases, pedir que, ¿cómo? todas las clases las 4. Sí, 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 todas las clases. Eso es lo que lo acomodo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ya. Y ahora me Entonces lo caché. vamos a agendar todas las 4, que van a ser los sábados antes de cada una de las fechas. ¿Qué Mm, es lo que me interesa y que le voy a pedir? Que no lo he hecho todavía, sino que ahora lo voy a hacer, que vamos a tener le voy a poder hacer la planificación. Acá en la ruta de aprendizaje. Ah, no, pero ya lo tiene habilitado, parece, ¿no? No, a usted no le debería aparecer esto todavía en el Organízate, en la ruta de aprendizaje, porque está a ver, oculto, ¿ya? Pero a ahora que ver, voy a calendarizar, le va a empezar a aparecer esta nueva pestaña de ruta de aprendizaje aquí en la pestaña de Organízate, ¿sí? mm, Le va a aparecer y abajito le va a aparecer este calendario. Ahí le voy a ya. pedir que, donde dice acá,
una vez que le aparezca, Mm. lo pinche, porque de esa manera se va a inscribir en el calendario en un calendario de Google que voy a dejar agendado automáticamente las fechas de las entregas finales, las fechas de las pruebas, perdón, de las pruebas, las fechas de las entregas finales de las evaluaciones y las fechas también de las clases que vamos a tener. De esa manera usted le van a llegar avisos al celu para recordarle. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Para que no se le vaya a ir, porque sé que como tienen varias asignaturas, puede que se le vaya ahí la fecha de entrega y no es la idea. Entonces Mm, aquí voy a configurar todo para que pinchando acá, en ese nomás mm. se le va a inscribir de inmediatamente y le van a empezar a llegar las notificaciones, como le digo, no le va a llenar de notificaciones, van a ser No, sí, solo las notificaciones de las fechas de entrega final y las de las clases, solo eso. ¿Ya? Para que le vaya avisando y le ayude para ir recordando, ¿ya? ya pues. Así que ahora que, Sí. como le digo que ya quedamos de acuerdo con los días, voy a armar el calendario y se lo voy a publicar acá para que lo tenga. La idea es que también se una al calendario y con eso estaríamos ok, ¿ya? Oh, ya pues, no hay problema. Así que eso pues, Rodrigo. Nos Primero, gracias. estaríamos entonces con la primera clase. Que esté muy Ah, bien, nos vemos la igual pues. próxima y ahora le voy a dejar respaldo de la grabación también ahí en la unidad uno Ah, en ya pues, caso que la quiera sí. volver a ver, ¿ya? Así la Así vuelvo a ver nomás. que, sí, así que eso, cuando quiera la pueda ver de nuevo. Ya, así que eso, que esté muy Ya, bien, profe. nos vemos. Igual pues, Saludos, nos chao, vemos. chao. Chao, chao.